Cuba Información. Hoy nos visita en Cuba Información Alejandro Teitelbaum. Él fue representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Ginebra y de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de Naciones Unidas. Hoy vamos a hablar con él de su último libro, una interesante aportación sobre el papel, sobre el poder de las empresas transnacionales, las empresas multinacionales en el mundo contemporáneo. El título, La armadura del capitalismo, un libro publicado en la editorial Icaria por la asociación Paz con Dignidad, que es la asociación que le acompaña en una pequeña gira que está haciendo en estos momentos. Bueno, bienvenido, Alejandro. Gracias. En primer lugar, preguntarte por el título de este libro, que nos expliques un poco por qué la armadura del capitalismo en relación a las empresas transnacionales. Bueno, armadura en el sentido de que las transnacionales son el núcleo duro, digamos el esqueleto que le da carnadura al capitalismo en el momento actual. Es, digamos, la esencia del capitalismo en esta etapa de desarrollo del capitalismo, donde las sociedades transnacionales desempeñan el papel fundamental en la sociedad contemporánea, eso pienso yo, y con el apoyo de las grandes potencias capitalistas, la complicidad de las élites políticas dirigentes y también con bastante participación y complicidad de muchos gobiernos de los países que podemos llamar periféricos, porque ahora la expresión tercer mundo no se usa más. No es correcta, ¿no? No sé si es correcta o no, pero porque ahora antes se hablaba de primer mundo, segundo, el segundo parece que desapareció, no se sabe dónde está, el tercero también no queda muy claro porque hay países que estaban en el tercer mundo y ahora parece que están en el primero. Emergentes. Así que mejor países emergentes, eso es. Entonces, bueno, el sentido de armadura es en ese sentido, no de la armadura que tiene una coraza para defender. Eso puede también interpretarse así, que tiene una coraza el capitalismo para defenderse de la lucha de los pueblos. Pero el sentido del título es ese, darle, como decir, es el esqueleto, es el hormigón que sostiene el edificio capitalista, las sociedades transnacionales. Bueno, tú dices una frase en este libro: no hay un capitalismo enfermo de la mundialización neoliberal y de guerrerismo, y otro capitalismo posible, utópico, estable y eficiente, que funcionaría con fluidez, libre de las crisis, militarismo, guerras y brotes neofascistas. Es decir, que estamos hablando, cuando hablamos de multinacionales, de impactos de multinacionales, estamos hablando también de impactos en el ser humano y en el futuro de la humanidad del sistema, ¿no? Del sistema capitalista. Así es, exactamente. Yo esa frase la introduje como respuesta a alguna manera de enfocar las cosas que yo no comparto. Un problema básicamente ideológico, que se manifiesta también en los movimientos sociales, bajo la influencia de personalidades o de grupos que hablan. Por ejemplo, es una cosa bastante común escuchar en las reuniones sociales, en los foros sociales mundiales, por ejemplo, otro mundo es posible, pero no se explica bien. En primer lugar, no es posible, no sé si es posible, ojalá sea posible, pero lo que sí sé es que otro mundo es necesario, y la necesidad de otro mundo es parte de suprimir la explotación del hombre por el hombre, de eliminar el capitalismo. Entonces hay teóricos que se dicen de izquierda y que son bien recibidos en los movimientos sociales, que dicen que hay dos tipos de capitalismo: un capitalismo militarista macho, representado por Bush mientras era presidente, y que hay otro capitalismo representado por Bill Gates, Soros y otros, que le puede dar estabilidad al capitalismo. Por supuesto, esto lo dijo antes
de la crisis del 2008, y se ve que el capitalismo no tiene ni va a tener ninguna estabilidad. Y las estabilidades relativas que puede llegar a tener es sobre la base del aumento de la explotación de los trabajadores en todo el mundo. Cuando digo trabajadores no digo solamente los trabajadores manuales, sino hablo de los profesionales, de los intelectuales, porque todos son explotados de una manera u otra por el sistema actualmente. Entonces, por eso ese sentido de mi frase, más bien es un contraataque ideológico a ciertas enfoques que yo encuentro que son incorrectos y que a veces confunden a la gente que está con las mejores intenciones con la idea de cambiar este estado de cosas. Bueno, aunque quizás sea una pregunta muy amplia, ¿no? Pero haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles serían de una manera un poco divulgativa, los efectos fundamentales en los derechos políticos, económicos, sociales de las personas y de los pueblos por parte de esta maquinaria de las transnacionales? Bueno, efectivamente la pregunta es larguísima. Es muy larga, pero bueno, ahora se habla mucho de los efectos ambientales, los efectos sobre el medio ambiente, y se habla, pero además hay una realidad que en Latinoamérica se ve muy claramente en este momento, y en África, por cierto, que es las explotaciones de los recursos naturales. Y muy concretamente, a manera de ejemplo, el tema de la explotación de las minas a cielo abierto, que se practica en algunos países de América Central y en América del Sur, en Chile y Argentina. Por ejemplo, una de las empresas es una transnacional canadiense, Barrick Gold, que también es corresponsable, porque hay otras grandes transnacionales, de la situación que hay en algunos países de África, particularmente en el Congo, donde hay una guerra civil que dura ya hace 10 años y ya viene costando 5 millones de muertos por la disputa, no voy a entrar en detalle, por la disputa por la apropiación de los recursos naturales, entre ellos de los minerales estratégicos, por ejemplo el coltan, que es un mineral que se utiliza para la fabricación de los teléfonos móviles. Bueno, es una fuente de recursos. Y ahí hay un costo humano, el caso del Congo, gigantesco, es la tragedia humanitaria más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Y un costo ecológico, y por suerte hay protestas en los países de América Central, en Guatemala, por ejemplo, en Argentina, en Chile, por esta situación. Otra cosa, no tenemos un tiempo limitado, no puedo hablar de todo, pero otra cosa es la manipulación del pensamiento de la gente a través del monopolio de los medios de comunicación, no solo de los medios informativos, sino de lo que se llaman los entretenimientos, las series de televisión y todo eso, todas tienen un mensaje ideológico para formatear la mente de la gente en el sentido de aceptar este estado de cosas que resulta cada vez más intolerable. Pero la gente, o mucha gente, todavía sigue aceptando esta explotación que es creciente del trabajo humano, lo sigue aceptando a pesar que está llegando ya casi a los límites de lo intolerable, ¿no? En relación, te quería preguntar precisamente sobre los medios de comunicación, sobre la industria cultural, ¿no? Las hegemonías creadas en torno a esto, porque hay un capítulo bien interesante en tu libro sobre esto. ¿Cuál sería, bueno, has apuntado un poco cuál sería el papel de los medios, ¿no? Pero, digamos, ¿qué papel político, ideológico cumplen los medios de comunicación, los consorcios mediáticos, en la defensa de los intereses de las transnacionales? Bueno, yo quiero decir una cosa antes con relación a los consorcios mediáticos, porque antes había una relación entre otros sectores industriales, otros monopolios y los monopolios mediáticos a través del capital financiero, etc. Pero ya hace algunos años que se han fusionado los consorcios mediáticos con consorcios industriales o financieros. Ahí puedo dar un ejemplo.
En Francia, por ejemplo, la prensa, los medios de comunicación están casi alrededor del 80% controlados por dos grupos, el grupo Matra de Lagardère y el grupo de Dassault, el fabricante de aviones. Matra fabrica armamento, es decir, que el 80% de los medios de comunicación en Francia están controlados por los fabricantes de armamentos. En Estados Unidos, la General Electric, que fabrica material militar de precisión para las bombas teleguiadas, etcétera, etcétera, es dueña de los principales canales de televisión. Entonces están defendiendo directamente sus propios intereses a través de los medios de comunicación y dan esta idea, por ejemplo, ahora con el tema de las jubilaciones, transmiten la idea que sale de los gobiernos o a la inversa. Los monopolios le dan la idea a los gobiernos de que hay que salvar el sistema de las jubilaciones, cuando en realidad lo que quieren hacer es incrementar la explotación de los trabajadores, haciéndoles trabajar más tiempo, cosa que no se puede, porque si los mayores, los más viejos se quedan trabajando, los más jóvenes no van a poder entrar al mercado de trabajo, cosa que comprendieron los jóvenes franceses que salieron a la calle en las protestas últimas, diciendo cómo vamos a conseguir trabajo nosotros si los mayores siguen trabajando. Es una cuestión simplemente aritmética. Hay una oferta de empleo dada, si hay más demandantes de empleo y la oferta de empleo no aumenta, hay mucha gente que se va a quedar fuera del mercado de trabajo. Toda esa irracionalidad, los medios de comunicación tratan de darle una racionalidad que en el fondo no existe.